Porque los muertos no pueden alabar a Dios, pero los vivos sí podemos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bienvenidos todos a la casa del Señor. A pesar de la lluvia quizás que estaba queriéndose llegar y el frío también, gloria a Dios, hay un buen grupo de hermanos y eso nos da alegría y gozo. Amén. Y eso significa que el Señor está con nosotros también. Amén. Ya que están puestos en pie, olvidar que abra su palabra, su Biblia en esta noche, en Primera de Tesalonicenses y el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Bendito el nombre del Señor. Hay hermanos que quizás no nos han podido visitar por cualquier situación, pero desde aquí les damos la bendición de parte de nuestro Señor, que el Señor les bendiga grandemente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el verso 13, cuando lo tenga un fuerte amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a nuestro Señor. Bendito el nombre del Señor. Mientras mis hermanos también allá en México se encuentran predicando la palabra del Señor, nosotros nos añadimos aquí también. Y por todo el mundo hay hermanos también que están predicando la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Ya lo tenemos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el verso 13 dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18, y ahí está el tema de esta noche. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oremos. Padre, gracias, Señor, en esta hora, amado Dios. Damos las gracias, Padre, por haber permitido, Señor amado, llegar hasta su casa con bien. En esta hora, maravilloso Señor, hemos alabado su nombre, hemos bendecido, exaltado su nombre, Padre. Y en esta hora, poderoso Jesús, le pido que derrame de su bendición ese maná del cielo, esa palabra, Señor amado, sazonada, precioso Señor, que queremos recibir en esta noche, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor amado, llegue a los corazones necesitados, aquellos que están atribulados, aquellos que están afligidos, aquellos que están sedientos, aquellos que están hambrientos. En el nombre poderoso de Jesús, derrame ese maná del cielo, Señor amado. En el nombre de Jesús, que su Espíritu Santo se haga presente, Señor amado, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Y el verso 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántos se gozaron a leer la palabra del Señor? Al leer la palabra del Señor nos damos cuenta de que no estamos solos, de que no estamos desahuciados. Amén. Y miramos cuando dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Antes que nosotros, muchos ya murieron, ya partieron con el Señor y están descansando. Pero el Señor nos da una promesa a través de la Escritura que dice que, por lo mismo dice el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Imaginen qué bonito. Y luego dice: los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Cuánto creemos en el rapto?
Hay muchos que no creen ya en el rapto. Y aquí está la palabra del Señor, diciendo cómo va a ser aquel acontecimiento cuando el Señor nos llame a su presencia. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiere decir que todos aquellos que se nos han adelantado, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros amigos que tenemos que murieron en Cristo Jesús, ya se adelantaron, están descansando en la presencia del Señor, y ellos dicen que van a venir juntamente con el Señor y nos van a recibir en las nubes. Amén. ¿Se imaginan? Nos van a dar la bienvenida. Y ese es el tema de esta noche. Dice que por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta palabra nos tiene que llenar de gozo, nos tiene que dar alegría, nos tiene que dar paz, nos tiene que dar seguridad de que si nosotros estamos caminando conforme a la palabra del Señor, como dice la Escritura, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Si usted todavía no tiene paz en su corazón, hoy es el día de que se puede poner a cuenta con el Señor y decirle: Señor, perdóneme. Amén. Si usted anda todavía rencor en su corazón, hoy es el día que usted diga: Señor, arranca eso de mí, porque yo me quiero ir contigo. Porque en el infierno hay muchos que no perdonaron y allá están. Y quisieran salir por un momento para ir a pedirle perdón a su vecino, a su hermano, a su familiar, pero ya es demasiado tarde. Mientras tengamos vida, nosotros podemos arreglar nuestra situación íntima con el Señor. Porque aquí no es que diga: yo soy hermano, yo soy aleluya, por eso me voy para el cielo. No, si usted no vive conforme al temor de Dios, conforme a la santidad de Dios, no vamos para arriba. Amén. Mire, dice el verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. El día martes yo les comunicaba y les compartía la experiencia que viví en mi trabajo, de lo que me comentaron de la joven que murió sin fe y sin esperanza. Qué triste es para los familiares en este momento que miramos que le hacen rezos y no sé cuántas cosas, y que oran para que el Señor quizás tenga misericordia, y muchos en su ignorancia dicen: ya está gozando con el Señor. Nosotros no podemos afirmar algo si nosotros no conocemos la intimidad que tuvo esa persona con el Señor. Amén. Nosotros no podemos asegurar algo, pero sí nosotros nos consolamos más cuando conocimos a una persona que se esforzaba, que vivía para Dios. Con esas personas nosotros nos sentimos en paz. ¿Por qué? Porque sabemos que vivían para Dios, agradando a Dios, y tenían ellos una esperanza de que si ellos partían, que si el Señor los llamaba a su presencia, ellos volaban con el Señor. Pero aquí dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen sin Cristo. Porque hay muchas personas que se murió mi sobrino, se murió mi tío, se murió mi mamá, se murió mi papá, pero nunca conoció al Señor. Nunca aceptó a Cristo. Le predicaron de Cristo, pero peor nos decían que éramos aleluya, que perdíamos el tiempo, que estábamos locos. Y dice el apóstol Pablo: sí, estamos locos, pero locos por Cristo Jesús. Esta locura nos llegó a nosotros por causa de este evangelio. Amén. Y no nos vamos a avergonzar, como dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Amén. Hablando con el compañero que tengo de trabajo, en ocasiones trata de tentarme, de pucharme, de tratar la manera de hacerme quizás enojar o perturbarme en cualquier cosa. Siempre nos tientan. El Señor dice que no tienta a nadie, pero el enemigo sí es bueno para tentar. Amén. Pero que el Señor lo reprenda. Si nosotros estamos haciendo las cosas bien con el Señor nos va a ayudar y nos va a defender a cada uno de nosotros. Amén.
Y mientras hablaba con él, me decía cosas y yo no le contesté. Y cuando miró que me quedé callado, me dijo, no me dice mi nombre, sino que me dice Emir. Me dice, Emir, déjame decirte algo, dice, tú tienes algo, dice, que te defiende. Y yo en mí le digo, sí, yo sé quién es ese alguien, le digo. Y si quieres saber quién es el ángel de Jehová, que acampa alrededor de mí. Amén. Y se imagina una persona inconversa. Y un día de esos también me lo traje, le di raite para su casa. Y puse un video ahí. Y le digo, en este día le digo, compartí una porción de la palabra, le digo, acerca de la joven que murió. Y le empecé a platicar y me dice, ¿cómo haces? Me dice, para decir todas esas palabras que dices ahí. Y le digo, ese es el Espíritu Santo que usa nuestra vida, le digo. Nosotros no sabemos nada. El Espíritu Santo es el que toma el control de todo eso. Me dice, yo no sé cómo hacen ustedes para hablar así tanto. Entonces, mientras veníamos en el camino, dije en mi mente, hoy es el momento de que le puedo entregar la palabra. Y empecé a compartirle palabra del Señor y le digo, esa persona que murió, yo no sé si ella conocía a Dios. Yo no sé si ella aceptó a Cristo. Y ahora te digo a ti, si tú ya recibiste a Cristo, me dice, no, yo no. Y me dice, pero ¿sabes qué? Me dice, me empezó a hacer preguntas y preguntas. Y mientras me hacía preguntas, yo me gozaba porque estaba compartiendo la palabra del Señor y evangelizándolo a la misma vez. Amén. Y era una persona muy alcohólica que llegaba al trabajo bien alcoholizado, pero por influencia de amistades que tienen no lo han corrido. Y pues le digo yo a él, le digo, el momento de que yo esté aquí, le digo, no estoy de por gusto, le digo. ¿Por qué? Me dice, porque ahora, le digo, Dios me ha puesto con un propósito a la par tuya. Y es para compartirte la palabra de Dios. Y me dice, qué bueno, me gusta. Y empezamos a platicar y yo le decía, el alcoholismo, ¿tú crees que se ve bien para tus hijos? ¿Tú crees que vas a ir al cielo si sigues tomando? Una persona como de 50 años, 54 años. Le digo, el Señor dice que si nosotros no aceptamos a Cristo no vamos a ir al cielo. Pero me dice, pues yo voy de vez en cuando a la iglesia. Sí, pero eso no quiere decir que te vas a salvar, le digo. Si te vas a salvar es cuando tú aceptes a Cristo, reconozca que tú vives en pecado y que le vas a pedir perdón al Señor. Y desde ese momento le vas a entregar tu vida y el Señor va a empezar a hacer el cambio en tu vida. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, voy a empezar a tratar la manera de no seguir tomando. Porque lo que me estás diciendo tiene algo, tiene sentido. Le digo, ¿cómo te ven tus hijos cuando llegas a la casa alcoholizado, cuando te miran en la calle? Porque dicen que un día de esto lo encontraron por ahí tirado en la calle. Había venido su madre de México a visitarlo y de tan contento que estaba se puso una buena y quedó en la calle. Y lastimosamente hasta su misma madre lo miró tirado en la calle. Y yo, mientras aprovechaba compartirle la palabra de Dios, empezaba a decirle que se acercara al Señor, que buscara de Dios, que dejara el alcoholismo. Pero no le he dicho todavía que he estado orando por él. Amén. Y un día de esto me dijo, Emir, ya tengo más de un mes de que no he tomado. Ya tengo más de 2 meses que no he tomado. Y yo me sentía con gozo. ¿Por qué? Porque la oración del justo tiene poder. La oración del justo puede mucho. Y le digo, pues hay algo, pues qué bueno, gloria a Dios, me dice. Pero él me dice de esta manera, me estoy echándole ganas. Muchas personas piensan que por sí mismos pueden hacer las cosas, pero no es así. Es porque alguien más está intercediendo por esa persona. Si nosotros tenemos familiares que están pasando de la misma manera, es momento de que nosotros oremos por ellos. Amén. Que Dios tenga misericordia, que Dios los alcance, que Dios los cambie, que Dios los transforme. Amén. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y me gozaba cuando él me dice, ya tengo días que no tengo ganas de tomar. Tengo unas cuantas ahí, dice, pero no me las tomo, las tengo ahí por cualquier cosa. Le digo, tíralas a la basura, no te van a servir de nada, le digo. Tíralas a la basura. Me dice, mejor se la voy a dar a fulano de tal. No, le digo, no le hagas daño a él. Si tú te quieres a ti mismo, no le hagas daño a él, tíralo mejor. Amén. Pero me gozaba de parte del Señor
Porque el Señor pone gracia y autoridad para decirle a aquella persona. Siempre le digo al Señor: Señor, ponga gracia en mi vida para hablarle a aquella persona con libertad. Hay unos que me han recibido con bien, como Él, pero hay otros que me han rechazado. Entonces quiere decir que la misericordia de Dios no está en Él. Pero aquellos que reciben aquel consejo es porque el Señor ya está haciendo algo en aquella persona. Como mi hermano decía anoche, hay semillas que caen en buena tierra y hay semillas que no caen en buena tierra. Se seca, se la comen los animales, es destruida. Pero hay otra semilla que cae en buena tierra y es ahí donde nosotros debemos empezar a seguir tratando con estas personas hasta ver el día que el Señor los toque y los alcance. Entonces yo le decía, compartía con él y le decía: esta joven, yo no sé si tenía Cristo en su corazón, pero los familiares de esta persona me imagino que están dolidos. Cuando un familiar de nosotros muere, nos duele. Hay una alabanza que dice: mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy en Cristo el Señor. Pero estamos en esta carne y esta carne se duele y muchas veces somos quebrantados, ¿sí o no? Nos gana el quebrantamiento, el sufrimiento, el dolor de aquella persona que ha partido. Pero también tiene que haber un gozo, una seguridad, que si aquella persona conocía de Dios, nosotros estamos seguros que esa persona está gozando con el Señor en el paraíso. Pero cuando conocemos el testimonio de aquella persona que nunca recibió a Cristo, al contrario, nos rechazó, solamente el Señor tiene misericordia. Solamente Él sabe lo que va a pasar con aquella persona. Amén. Y ya no hay necesidad de que oremos por esa persona, porque ya no hay esperanza para ellos. La palabra dice que mientras hay vida y esperanza, después de muerto ya no hay esperanza para nadie. Hebreos 9:27 que dice: está establecido que el hombre muera una tan sola vez y luego el juicio. Y le compartía esa palabra a él y me decía: me gusta lo que estoy escuchando, nunca lo había escuchado. Cuando yo le decía, le hablaba del rico y Lázaro, que aquel hombre se le había predicado muchas veces, pero había rechazado al Señor. ¿Por qué? Porque murieron los dos. Uno fue en el infierno y el otro fue al seno de Abraham. Amén. Le digo, yo puedo estar en pobreza, yo puedo estar en enfermedad, pero si tengo a Cristo en mi corazón, yo estoy seguro que vuelo con el Señor, si me guardo para Él. Y también le dije, pero también yo me puedo llegar a equivocar también. Puedo decir que soy cristiano, que soy aleluya, que soy aquí, que soy allá, pero si no tengo una buena intimidad con el Señor, también yo mismo me estoy engañando y me puedo quedar. Y le digo, así hay muchas personas, le digo, que dicen que tienen a Dios, pero están tomando cerveza. Tienen a Dios, pero siguen fumando. Tienen a Dios, dicen ellos, pero dicen palabras ociosas de su boca. Y la palabra del Señor dice que de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca, daremos cuenta al Señor. Y de nosotros, como hijos de Dios, ya no tiene que salir palabras oeces de nuestros labios. ¿Por qué? Porque nuestros labios son para el Señor, para bendecir al Señor. Nosotros ya no podemos maldecir con nuestros labios. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios mora en cada uno de nosotros. Amén. Pero lastimosamente hay muchos que están engañados, que viven engañados. Y si nosotros quizás estamos de esa manera, gocémonos a través de esta palabra, como dice el apóstol Pablo. Alentaos unos a otros con esta palabra, porque esta palabra trae fe, trae esperanza, trae confianza y sobre todo trae paz. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dice el verso 14. Perdón, vamos a leer el verso 13, todo completo. Queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de aquella persona que no ha recibido a Cristo en su corazón todavía. Dice el verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, a todos aquellos que aceptaron a Cristo y han partido antes que nosotros. Vendrán un día con el Señor
a recibirnos a nosotros también en el aire. Y los que estemos vivos, dice que seremos arrebatados juntamente con Él. Pero primero los que murieron serán levantados. Amén. Bendito el nombre del Señor. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La palabra preceder significa que no nos vamos a adelantar de aquellos que murieron antes que nosotros. No nos vamos a adelantar porque el Señor es ordenado. La palabra del Señor dice que primero los que murieron, ellos serán levantados primero, y luego los que quedamos vivos seremos levantados juntamente con Él. Entonces, amados hermanos, nosotros vamos a estar esperando el momento que el Señor nos diga: ven. Él nos va a levantar. Pero qué tremendo va a ser para aquellos que no tienen esperanza. Qué tremendo va a ser aquellos que tenían una doble vida, que andaban diciendo que eran aleluyas, que eran hijos de Dios, pero vivían de otra manera. Qué tremendo va a ser. Por eso, amados hermanos, tenemos que alentarnos y tenemos que exhortarnos unos a otros para que no caigamos en tentación. Y si hemos caído en tentación, tenemos vida para pedirle perdón. Tenemos la oportunidad de pedirle perdón al Señor hoy que estamos en vida. Qué bonito hubiera sido para aquel rico que el Señor en el último momento le hubiera dicho: ¿sabes qué? Si no aceptas a Cristo el día de hoy, hoy vas a morir y vas para el infierno. Esa persona, le aseguro que desde ese momento dobla sus rodillas y le pide perdón a Dios. Pero muchos esperan hasta cuando ya es demasiado tarde. Hasta cuando ya es demasiado tarde, ahí creen en Dios. Pero no, amados hermanos, para todos aquellos amigos que no han recibido a Cristo, si me están escuchando en este momento, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que le podemos abrir el corazón al Señor, dejar entrar al Señor. Yo le decía a esta persona: el Señor es tan caballeroso que Él no te va a llevar a la fuerza. Él nunca te va a traer a la fuerza. Él te trae con lazo de amor y misericordia. Si tú le abres tu corazón, Él va a entrar en ti, pero Él nunca va a entrar a la fuerza a tu corazón. Nunca. Y los que vienen a la fuerza se van así como entraron. Amén. Con cualquier palabrita se fueron. Adiós. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de parte del Señor, nos gozamos en la palabra. Aún cuando el Señor nos está exhortando, nosotros nos gozamos. ¿Por qué? Porque el Señor, eso significa que el Señor tiene cuidado de nosotros y nos ama a cada uno de nosotros. ¿Se imagina el mendigo allá tirado? Pero ¿qué pasó con el rico cuando despertó allá en el infierno? Dice que las llamas le atormentaban, dice. Y yo le compartí esa palabra a él y se ponía como tan nervioso, pero le gustaba lo que le estaba diciendo. Y le digo: si no me crees lo que te estoy diciendo, te lo puedo comprobar con la palabra del Señor cuando quieras. Cuando quieras y me das una oportunidad, hablamos y yo te explico todo eso. Me dice: vamos a seguir hablando, me dice. Vamos a seguir hablando porque me interesa. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí no es que nosotros digamos: yo creo en el Señor. No, Romanos 9:10 dice que es necesario que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que verdaderamente reconocer que hemos fallado, porque todos pecaron. Romanos 3:23. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Amén. Bendito el nombre del Señor. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra, óigalo bien, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre es por siempre. Como dicen en inglés, forever, ever and ever. Amén. Por siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, la venida del Señor. Y miramos ahorita los tiempos como están, ¿verdad?
tiempos difíciles, tiempos de soledad, tiempos de terremotos, de hambre, de dolor, de sufrimiento. La tecnología se está incrementando. Eso está anunciando que la venida del Señor se está acercando. Está pronto el Señor a venir. Y miramos también que muchos pueblos no quieren congregarse. Eso también nos profetiza a nosotros a través de la palabra del Señor, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el verso 18: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta palabra nos está alentando, ¿sí o no? Cuando yo leo la palabra, hay ocasiones que quizás no le siento el mismo sabor, pero hay otras palabras que nos toca y se siente rico, se siente precioso cuando lo estamos leyendo. ¿Por qué? Porque es palabra viva que nos está tocando a nosotros, nos está hablando. Amén. Dice el capítulo 5, ahí mismo: pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Todo eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Nosotros que ya tenemos un buen rato aquí en las cosas del Señor, conocemos eso. Amén. Que el Señor en un abrir y cerrar de ojos vendrá. Pero el Señor nos quiere encontrar preparados, listos. Amén. Dice el verso 3: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice que en aquel tiempo la gente va a huir de la muerte, y la muerte va a huir de ellos. Se van a querer matar, pues, y la muerte va a huir de ellos. Pero van a ser, me imagino yo, para aquellas personas que nunca quisieron aceptar a Cristo. Aquellos que quizás también decían que eran aleluya, pero tenían una doble vida. Qué tremendo va a ser. Qué tremendo va a ser. Yo me he hecho muchas veces esa pregunta. Si un día me llevo a quedar por algo que no he arreglado con el Señor, no solamente yo, todos nosotros que estamos aquí. Porque mientras estemos en este mundo, van a haber pruebas difíciles y situaciones que van a abrir nuestra vida, que muchas veces nos van a querer arrastrar para atrás. Como no tenemos que hacer como aquella mujer, la mujer de Lot, que miró para atrás. Nosotros hemos puesto la mirada en el blanco y perfecto que es Cristo Jesús, y no tenemos que mirar para atrás. Amén. Aunque nos digan tantas cosas, nos van a decir nuestros amigos. A mí me dicen un montón de cosas ahí, unos compañeros, ciertos compañeros: que ustedes se roban el dinero, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero yo también le digo la palabra, y siempre le digo la palabra. Le digo: un día vamos a dar cuenta por todo lo que hagamos. Yo voy a dar mi cuenta, mi propia cuenta. Si aquellas personas se están robando el dinero, se van a hacer ellos. Amén. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y es cierto, hay muchos que se están enriqueciendo con el evangelio, pero ellos van a dar cuenta en aquel día. Tremendo es caer en las manos de un Dios vivo, dice la palabra. Pero muchas veces hay quienes que les gusta hacer eso, la avaricia del dinero, y que sí, engañan a la gente ingenua. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que escudriñar, dice, los espíritus, si son de Dios o no. Amén. Si nosotros miramos que algo raro está pasando aquí, tenemos que denunciarlo en el nombre de Jesús, con la autoridad que el Señor nos ha dado. Si usted ama la obra del Señor y mira algo raro que está pasando, tiene que hablarlo con los hermanos. Hermano, esto algo está pasando aquí, no me gusta. Amén. Tiene que compartirlo usted. Amén. Bendito el nombre del Señor. Verso 3 del capítulo 5, verso 3: y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Mire, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nos está advirtiendo de que nosotros que decimos ser cristianos, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Quiere decir que hay muchos que están en tinieblas. Aquí aparentamos que estamos bien, pero muchos estamos viviendo en tinieblas.
en fornicación, en adulterio, en robo, en mentira, en desprecio, en todo eso. Tenemos que tener cuidado, tenemos que examinarnos día con día. Tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Y esta persona me decía, mira, me dice, yo salgo de mi casa y hago esto y esto y esto y esto. Y le digo, yo nunca he encontrado esa cosa ahí en la Biblia. Le digo, yo no puedo creer a eso. ¿Y tú ya lo encontraste? No, pues yo no leo la Biblia. Me dice, ¿cómo lo voy a encontrar? Entonces me dice, pero yo lo hago porque mis abuelitos lo hacían. No, le digo, no creas en todo. La palabra dice que tenemos que escudriñar nosotros. ¿Qué es bueno? ¿Qué no es bueno? ¿Qué es lo que está en la palabra? Lo que está en la palabra hay que obedecerla, pero si no está en la palabra, no hay que obedecerla. Aún dice la palabra, si un ángel viniera del cielo y nos anunciara otro evangelio, no le creáis. Sea el tal anatema, maldito. Si trae otro evangelio, muchos traen otro evangelio y engañan a la gente. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra del Señor. Y mi pueblo padeció por causa de conocimiento. Pero si nosotros escudriñamos la palabra del Señor, como dicen por allá afuera, a nosotros no nos van a dar gato por liebre. Amén. Nosotros vamos a salir con la palabra. Muéstrame dónde está esto, muéstrame dónde está, y yo también te voy a mostrar lo que es verdad y lo que es mentira. Amén. Si no está aquí, no le creamos a nada. Miraba un día de estos por ahí en las redes sociales que pusieron un brazalete de las personas de la religión católica que tienen las bolitas acá. Vale como más de 200 o 300 dólares ese brazalete, que es para no sé qué le llaman ahí. Pero se imagina vendiendo amuletos, la religión católica, engañando, y la gente va y lo compra porque está la moda. Ya no se lo ponen acá el collarzote que ponen acá contando así cositas, no, ahora ya le dan un brazalete automático, dice. ¿Se imagina hasta dónde ha llegado la ignorancia? Amén. Y más aquellos que lo compran. Y yo cuando lo miraba, por el amor de Dios, digo yo, y la gente lo va a ir y lo va a comprar. Amén. Qué tremendo. ¿Por qué? Por no escudriñar la palabra de Dios. Amén, amados hermanos. Amén. Verso 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué dice? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de coraza de fe, de amor, y con la esperanza, ahí está, y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso es lo último que usted tiene que perder, de lo que yo tengo que perder. Por eso el salmista decía: no apartes tu espíritu de mí. ¿Por qué? Si el Señor se aparta de nosotros, estamos muertos. Si el Señor se aparta de nosotros, estamos muertos. Hay muchos que dicen que tienen a Dios, pero no tienen temor de Dios. Están muertos espiritualmente. ¿Usted le ha pasado alguna cosa que ha llegado a veces la tentación y empieza su corazón a palpitar? Quiere decir que hay temor de Dios todavía. Pero si usted hace las cosas como que nada, déjeme decirle que póngase a cuenta con el Señor. Si usted hace las cosas como que nada pasa, aflíjase, porque no sabe para dónde va. Aflíjase, porque dice aquí: vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, y que no nos sorprenda como ladrón. Porque muchos van a estar haciendo lo malo, diciendo que son cristianos, van a estar haciendo lo malo, y el Señor se va a llevar a su pueblo y se van a quedar. Ahí se van a quedar. Dice que dos estarán en el molino, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Uno vivía para Dios y el otro vivía de doble apariencia. Iba a la iglesia, pero iba nada más a sentarse. Iba a la iglesia, pero nunca se gozaba. Iba a la iglesia a sacar el teléfono ahí. ¿Cuántos han sacado el teléfono aquí? Yo sí lo saco, pero para compartir la palabra de Dios. Si algún día me mira con el teléfono ahí, es porque estoy recibiendo una llamada o porque estoy compartiendo la palabra de Dios. Pero si me va a mirar que estoy ahí jugando o algo, haciendo otra cosa, no. Que el Señor me ayude. Amén.
Que el Señor nos ayude, amén, a cada uno de nosotros. Dice el verso 5: porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Bendito el nombre del Señor. Ahora quiero que me acompañe a Primera de Corintios. Dele para atrás. Primera de Corintios, capítulo 15 y el verso 51. Primera de Corintios, capítulo 15, 51. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Ya lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dios le bendiga, hermano. Está hablando de los que murieron ya antes que nosotros y de los que estamos vivos. No todos, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Por qué dice no todos dormiremos? Porque leímos anteriormente que dice que cuando el Señor venga, los que murieron antes que nosotros van a ser levantados primero. Y nosotros no vamos a llegar a dormir. Hay unos que no van a morir, van a estar en vida. Quiere decir que no todos van a dormir, pero varios van a morir antes que venga el Señor. Amén. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque dice que los que murieron en Cristo serán levantados y juntamente con ellos los que hayamos quedado, dice. Amén. Y juntamente los que hayamos quedado, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los dos juntos, los que murieron y los que estaban vivos, juntamente. Amén. Verso 53: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ganó la victoria en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros, y por eso nosotros, los que estemos en Cristo Jesús, vamos a ser levantados en aquel día. ¿Por qué? Porque creímos y lo aceptamos al Señor que nos vino a salvar. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos aquellos que hemos recibido a Cristo obtenemos la vida eterna. Y esa es la que nosotros debemos de cuidar. Así como usted cuida su propia carne, su salud, que quiere estar bien de salud, así también nosotros, amados hermanos, debemos de cuidar nuestra alma. Porque cuando una alma anda en pecado, esa alma está en muerte. Alma que pecara, dice, esa morirá. O sea, quiere decir que si el Señor nos encuentra en pecado el día que venga, esa alma se va a morir. Ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque vino el Señor a llevar a su pueblo y lo encontró en pecado, lo encontró en error. Por eso, amados hermanos, nosotros mantengámonos firmes en las cosas del Señor y no lo tengamos como un juego, no lo tengamos como algo que es normal. Porque muchos, me imagino yo, que vienen aquí nada más por pasar el rato para que lo miren, pero el Señor conoce nuestros corazones. Amén. Pero como dice el apóstol Pablo, nosotros alentamos unos a otros con esta palabra. Nos alentemos, que tengamos una protección. Este es nuestro escudo. Amén.
alrededor de nosotros. Y yo me gozaba cuando aquella persona me decía: tú tienes algo que te defiende. ¿Cómo lo pudo ver él? Yo no sé, me hice esa pregunta en mí mismo: ¿cómo lo pudo ver? ¿Cómo salió de esa persona que no lee ni la palabra de Dios? Salió de él, bien, me dijo bien tranquilo, porque se empezó como a querer enojar conmigo, me estaba provocando, pero como no le contesté y seguí trabajando, haciendo lo mío, tranquilo, me dice: Emir, tú tienes algo que te defiende. Y me le quedo mirando y le digo: sí, le digo, es el ángel de Jehová que campa alrededor de mí. Amén. Y ahí se quedó la conversación, tranquilo. Seguimos trabajando tranquilos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos van a provocar y tenemos que ser como Jesús, manso y humilde. No abrió su boca para andar contendiendo con la gente, sino que cuando abrió su boca, la abrió para dar palabra de salvación a los que lo escuchaban. No iba a reclamarles y a decirles de cosas, no, como muchas veces hay muchos hermanos, ¿verdad?, que se ponen al tú por tú con otros. No sé si alguna vez usted nos ha mirado. Oremos por ellos nada más. Amén. Porque nosotros no lo podemos cambiar, el que lo puede cambiar es el Señor. Amén. Por eso oremos los unos por los otros. Bendito el nombre del Señor. Ahora quiero que me acompañe a Primera de Juan. Bendito el nombre del Señor. Primera de Juan. Gloria a Cristo Jesús. Y el verso, capítulo 5 y el verso 11. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. ¿Ya lo tiene? Y dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Conozco muchas personas que dicen que no hay necesidad de aceptar a Cristo, solamente creer. Pero sí creen en otros dioses, creen en otros personajes que la palabra menciona, como María, Guadalupe que no la encontramos aquí en la Biblia. Fue algo inventado, algo que se les apareció por ahí. Y sabemos que el Satanás tiene poder para hacer cosas también y que hablen. Amén. Entonces, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y nosotros sabemos por qué: a través de Jesucristo. Y por eso nosotros, si queremos obtener esa vida eterna, nosotros ya sabemos que es necesario aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y vivir una vida íntegra y agradable para Dios en santidad. Amén. Ahora quiero que me acompañe a Primera de Pedro, de los patracitos, Primera de Pedro, capítulo 3 y el verso 18. Capítulo 3 y el verso 18. Mira lo que dice, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Mire, miramos ahí que dice que Cristo una vez vino aquí a la tierra y solamente una vez pagó por nosotros. Una solamente vez. Y muchas veces hay personas que toman las cosas del Señor como que nada. Pero si nosotros nos ponemos a hacer memoria de lo que Cristo vino a padecer, yo creo que nosotros la pensaríamos. Cuando nosotros de verdaderamente en ocasiones no ponemos oído
obedientes, no tenemos obediencia a las cosas del Señor. En ocasiones a nosotros nos da tristeza, como nuestro hermano pastor dice, ¿por qué el pueblo no viene? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Todos tenemos una intimidad con Dios. Amén. Y como hermanos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros estamos en el mismo sentir, nos dolemos los unos con los otros. Y si usted no se duele, algo también te puede estar pasando. Y a veces cuando no viene un hermano me da tristeza. Digo, ¿qué está haciendo el hermano? ¿Por qué no habrá venido? A lo mejor está enfermo por el trabajo. Sabemos de que aquí, este país, algo que nos estorba para servir a las cosas del Señor es el trabajo. Es el trabajo. Hoy, por cierto, llegó mi chef y me dice, Elmi me dice, ¿quieres trabajar en la noche? Le digo, tal vez unos 2 días, 3 días. Pero yo pensé que me estaba hablando de ahí mismo con él, pero me estaba hablando de otro lugar. Y le digo, ¿qué días son? Y me dice, necesitan jueves, viernes y sábado. Aleluya. Le digo, no, le digo, no puedo. ¿Por qué? Me dice, son buenos días, me dice, está bien fácil. Sí, le digo, pero no puedo. ¿Por qué? ¿Usted cree que me dio vergüenza decirle que venía a la iglesia? No. Con autoridad se lo dije. No, le digo, no puedo. ¿Por qué? Me dice, porque voy a la iglesia. ¿Y todos los días vas? Sí, le digo, no todos los días, pero tal vez los días que no voy, esos días tal vez no puedo trabajar, pero esos días que usted me dice no puedo. ¿Se imagina? ¿A quién agradaría yo? ¿A mi carne o a Dios? Agradaría a mis deseos. Yo sé que tengo necesidad, porque tengo necesidad. Pero yo sé que el dinero aquí va a quedar. Voy a pasar escasez, está bien, no hay problema. Pero estoy sirviendo a Dios en lo poco. Y la palabra del Señor dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Se imagina? Venga el Señor y me encuentre trabajando en la noche allá, jueves, viernes y sábado. ¿Se imagina? Por eso dice, uno estará en tal lugar y uno será tomado y otro será dejado. Los que rechazaron el trabajo y estaban en la casa de Dios se van a ir. Y el que está en el trabajo allá, ¿qué va a pasar? Solamente Dios sabe. Pero rápido le contesté. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad en el Señor. No me avergüenzo. Sé que el Señor me va a sacar adelante. Esto es momentáneo lo que está pasando en nuestra vida. Quizás estamos pasando escasez, enfermedad. Es momentáneo, quizás va a quedar. Pero si el Señor viene y nos encuentra aquí, gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora quiero que me acompañe en Primera de Juan otra vez, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1 y el verso 12. Por lo tanto, amados hermanos, alentaos los unos a los otros. Si mira un hermano ahí, una hermana que anda triste, acérquesele. ¿Todo bien, mi hermano? ¿Todo bien, mi hermana? Ahí con mi hermano Jarín, ahí tenemos una comunicación ahí. De vez en cuando me manda mensajes él a mí, o yo a él. Cuando él falta, le llamo. Veo que hay días que no haya venido, ya le llamo. Nos preocupamos. Amén. Un día de estos, mi hermano José estaba ahí el domingo, me dice, ¿no has tenido comunicación con el hermano Jarín? Le digo, no. Ahorita le llamó y no le contestó, algo así, o sí te contestó, ¿verdad? Y me sentí gozoso yo, me sentí contento. Dije, ya no le llamo yo, porque ya le llamó él. Amén, sé que está bien. Nos tenemos que preocupar, nos tenemos que doler unos a otros. Amén. Primera de Juan le dije, ¿verdad? Capítulo 1, verso 12. Perdón. Déjenme ver, porque ya me perdí por aquí. Primera de Juan, capítulo 1. Sí, primera de Juan 1, 12. No, ni tiene 12. Aleluya, gloria a Dios, como que me equivoqué por acá. Va a ser perdón, capítulo 2 y el verso 12. Ahí mismo, Primera de Juan. Primera de Juan 1, 12. Sigo con el 1. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 12. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ya lo tenemos. Y dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes,
porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, a la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Verso 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer lo del mundo o vamos a hacer la voluntad de Dios? El mundo ahorita anda en fiesta, el mundo ahorita anda en deleites. Viene la Navidad, el chumpite. Como mi hermano le dijo ayer, hay quienes que le preguntaron qué hicieron. Nosotros no hicimos nada, venimos a lo que venimos. Para nosotros, le decía a mi amigo, yo también, le digo, para nosotros la bendición está todos los días. Le digo, ¿qué pasaría si usted ahorita no puede respirar? Va a caer al suelo muerto, porque no puede respirar. Ese es un regalo de gratitud que el Señor nos ha dado, el aire que respiramos. ¿Qué tal si usted no tiene sus ojos, no puede ver? ¿Qué va a hacer? Aún los que están ciegos, ellos le dan gracias a Dios, y nosotros que estamos bien nos olvidamos de darle gracias a Dios. ¿Y por qué nosotros vamos a esperar un día específico para darle las gracias a Dios? Porque dicen que hacen acción de gracia, ¿verdad? Lo hicieron los que vivieron esas cosas. Pero nosotros que somos en Cristo Jesús, todos los días debemos de dar gracias a Dios. Y yo le decía a él, mira, desde el momento que sales de tu casa, puedes doblar tus rodillas 5 minutos y decirle, Señor, gracias por este día que me has dado. Gracias porque puedo respirar, puedo ver. Ahorita voy para mi trabajo, le pido que me lleve con bien. Y ahora que voy para mi casa, subo hacia su automóvil y hago una oración y el Señor lo va a llevar con bien. Ahí estamos dando gracias a Dios. ¿Por qué vamos a esperar un día específico? Amén. Y estos días son los que el enemigo usa para enfriar a muchos pueblos de Dios. Y muchos son atraídos. ¿Por qué? Oh, porque mi familia, oh, porque mi tío, oh, que va a estar mi tía ahí y no la he mirado. Entonces en otros días, ¿por qué no le hablamos? Amén. Muchas veces son excusas. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos que estar alertas a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quizá usted dirá, ya cansa usted con lo mismo que el Señor viene. Sí, le vamos a cansar. Para que aquel día el Señor diga, no tienes excusa para decir que por qué estás aquí. No tienes ninguna excusa para decir que por qué estás aquí. Porque muchos van a hacer esa pregunta, ¿por qué estoy aquí? Y el rico le decía, mira, padre Abraham, manda a Lázaro a que le predique a mis hermanos. Tengo 5 hermanos allá y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Le dijo, en tu vida tuviste tus bienes y Lázaro tuvo sus males. Ahora tú eres tormentado y eres consolado. ¡Qué tremendo! Muchos dicen, ya no tienen memoria. Sí tenía memoria porque se acordó, estando en el infierno. Tenía memoria, se acordaba y podía mirar a Lázaro y a Abraham. Y le dice, pero si mandas a alguien, le dice que resucite de los muertos, se van a arrepentir. A Moisés y a los profetas tienen, a ellos que los oigan. Si no los oigan a ellos, también a este lugar vienen también. Jesucristo resucitó al tercer día y no le creyeron. Seguimos predicando el evangelio de que Cristo viene y la gente no quiere creer. ¿Se imagina? Ya pasaron más de ¿cuántos años ya? Miles de años. Y la gente todavía, hay gente que no quiere creer. Quiere seguir viviendo en sus deleites. ¿Y qué dice la palabra? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos. Como le dije, el trabajo lo puedo tener o me puede salir otro mejor después. Amén. El mundo pasa y sus deseos. Pero ¿qué tal si yo hago lo que mi carne desea y olvido las cosas del Señor? Prefiero que el Señor me diga, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Prefiero eso a tener millonadas aquí en la tierra, que para ahí se van a quedar de todas maneras. Amén.
Hermano, pero tener dinero es malo. No, no es malo. Lo malo es apartarse de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora quiero que me acompañe a Romanos. Bendito el nombre del Señor. Romanos, y vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 3 de Romanos y el verso 23. Yo creo que usted ya lo sabe de memoria. Romanos 3, 23. Vamos a leer el verso 21. ¿Ya lo tienen? Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto a su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no sino por la de la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora quiero que me acompañe al capítulo 4 de Romanos y el verso 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí concluimos en lo que aquellas personas que no quieren recibir a Cristo, y muchos dicen, no, pues, como decía mi hermano Miguel el jueves, que muchos dicen, no, pues ya murió y era un borracho, y que ahora está en el paraíso, gozando con el Señor. Mentira del diablo. Mentira. Ningún pecado puede morar en el reino de los cielos, porque Dios es santo. Amén. Ninguno. Entonces, pero qué precioso es cuando el Señor nos ve a nosotros y nos llame a su presencia y no nos inculpe de pecado. ¿Por qué? Por haber aceptado a Jesucristo, por haber obedecido su palabra, por haber guardado su palabra, por haber predicado aún su palabra, por haber guardado en santidad, por habernos mantenido a pesar de las pruebas, de las dificultades, por habernos mantenido a pesar de las enfermedades. Amén. Esperando la venida de nuestro Señor. Amén. Y cuando miramos a una persona, como le digo, que no ha venido, debemos de preocuparnos, debemos de orar por él. Si miramos que no ha venido, oremos por él, en vez de quizás de criticarlo, oremos por él, oremos por ella. Amén. Y ahí el Señor se va a glorificar. Si así como el Señor tuvo misericordia de nosotros, nosotros también tengamos compasión de los demás hermanos. Amén. Si verdaderamente decimos que nos amamos los unos a los otros, debemos de motivarnos. Por eso dice aquí el tema que puse: alentaos los unos a los otros. Porque esa es la voluntad del Señor. El Señor, cuando miraba a alguien que estaba triste, le daba palabras de bendición, de consuelo. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, porque yo os haré descansar.
Él es nuestro descanso, Él es nuestra paz, Él es nuestra salvación. Si tenemos a Cristo, estamos seguros. Si no tenemos a Cristo, no hay esperanza para nosotros. Pero gloria al Señor, que yo creo que todos los que estamos aquí hemos aceptado a Jesucristo. Y si hay alguien que no lo ha aceptado todavía, hoy es el día de salvación. No desperdiciemos el tiempo. ¿Por qué? Siempre digo lo mismo. Saliendo de aquí, solamente el Señor sabe qué nos puede pasar. Solamente el Señor sabe. En ocasiones vamos en el auto y al frente hemos tenido un accidente. A lo mejor era para nosotros. Pero como tenemos temor de Dios, el Señor nos guarda. Amén. Pero ¿qué tal aquella persona que quizás se le acababa de predicar, se le acababa de decir acepta a Cristo, se le acababa de decir alguien no ha recibido a Cristo, quizás no lo había recibido y se fue así sin Cristo? Se va sin Cristo y sin esperanza. Se va sin ninguna esperanza. Pero nosotros que hemos recibido a Cristo y sabemos que estamos bien delante del Señor, nos vamos de aquí, de este lugar, pero nos vamos con la esperanza de que cualquier cosa que nos pase y el Señor nos llama a su presencia, nos vamos con Él. Amén. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Bendito el nombre del Señor. Ahora quiero que me acompañe a Romanos 10:9, ahí mismo. Romanos 10:9, ya vamos a ir terminando, hermanos. Romanos 10:9. Y para los que dicen que no hay necesidad de aceptar a Cristo, aquí va. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Al instante, desde el momento que nos llamaron a nosotros, que el Señor nos hizo el llamado y pasamos a recibir a Cristo, nosotros dijimos lo mismo. Yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Hoy me arrepiento de mis pecados y hoy le pido, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque con nuestra boca confesamos al Señor, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que resucitó de entre los muertos al tercer día y que se encuentra con el Señor allá arriba. Amén. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, aquella persona que dice que no hay necesidad de confesar a Jesús, de aceptar a Jesucristo, aquí dice que con nuestra boca, amén, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y dice el verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero ¿qué tal de aquellas personas que mueran sin Cristo? Y cuando vengan en el juicio, cuando estén en el juicio con el Señor, y el Señor le diga, ¿qué pasó contigo? Te dijeron en la tierra, te predicaron de mí, no quisiste aceptar. Sí, pero yo creí en ti. Sí, pero no confesaste tus pecados. Porque la palabra leímos en Romano, ¿verdad? Porque por lo cuanto están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos hemos pecado. Todos, antes de venir al camino del Señor, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Cristo pagó eso en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros cuando nosotros hicimos esta confesión de fe y para salvación de nuestras almas. Amén. Ya para terminar, quiero que me acompañe a Hebreos. Hebreos capítulo 9, 27. Yo creo que ya lo sabe también. Gloria a Dios. Hebreos 9, 27. Gloria a Cristo Jesús. Lo voy a encontrar antes de Pedro. Con este vamos ya terminando. 9:27. Hebreos 9:27. Y dice, y de la manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Se imagina? Está establecido que el hombre muera una sola vez. Por eso el rico una sola vez murió, no murió dos veces. Y nadie lo sacó, ¿verdad? No dice la palabra ahí
El Señor no anduvo diciendo que mira, van a hacer novenarios, van a hacer aquí rezo para que aquel hombre salga de allá, para que hasta que pague el último cuadrante, dicen por ahí. Los curas dicen eso. Sí, estaba mirando un cura que dice que tiene que pagar hasta lo último que él debía. ¿Y qué debía? Debía el pecado. Y el pecado se paga aquí, Jesucristo lo pagó aquí en la tierra en vida. Amén. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Y después va a aparecer, dice, para salvar a los que le esperan, a los que le recibieron en vida. Pero si no le recibieron a aquellos en vida, le va a pasar lo mismo que aquel rico. Ese rico va a despertar para ir a juicio con el Señor. Por eso dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio con el Señor. Y yo le compartí a la persona y le digo, él va a regresar. ¿Y tú crees que él va a tener una excusa de decir, Señor, pero si yo era buena persona, ayudaba aquí, ayudaba? No es por obras, para que nadie se gloríe. Le digo, hay narcotraficantes que hacen buenas obras. Hay narcotraficantes que dan buenos ofrendas aún a pastores, pero no solo por eso se van a salvar. Si ellos no se arrepienten de sus pecados, no hay salvación. La salvación está en nuestra boca, está en nuestros labios, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Ahí nosotros encontramos nuestra salvación. Pero, amados hermanos, nosotros sigamos alentándonos unos con nosotros. Cuando vea a su hermano ahí, denle un fuerte abrazo, gócese en el Señor. Amén. Denle la bienvenida. Y si no lo mira por aquí, denle una llamadita si puede. Amén. Y si no puede llamarle, hay que orar. Esa es la mejor que puede haber, la oración. Amén. Así que, amados hermanos, alentados unos a otros con esta palabra. Palabra que fue dicha por nuestro Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero si tenemos al Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cierre sus ojos en esta noche. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, poderoso Señor, por su palabra. Gracias, Padre, por esos alientos, Señor amado, de seguir adelante, maravilloso Dios. En esta hora, Padre de la gloria, yo le pido, Señor amado, que bendiga a cada uno de mis hermanos, precioso Señor, cada uno de mis hermanas, Padre, lo que nos encontramos en esta noche aquí, Padre, reunidos en su nombre. Padre, en esta hora hay un grupo de hermanos, Señor amado, que se ha hecho presente, precioso Señor. Padre, en esta hora yo le pido que derrame de su bendición y que empiece a tocar a aquel que está necesitado, precioso Dios. Padre, en su nombre yo voy a hacer un llamado, en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien que se encuentre en medio de nosotros, que quizás le ha fallado, que quizás ha menguado en las cosas del Señor, o que quizás ha defraudado al Señor en cualquier cosa, hoy es el momento de que se puede poner a cuenta con el Señor. No se avergüence. En el nombre de Jesús le hago ese llamado. Si hay alguien que quiera pasar aquí al frente, que se sienta necesitado, necesitada, tenga la libertad en esta noche, que el Señor está aquí con nosotros en esta noche, y es el que va a tomar el control de cada uno de nosotros. No sé si hay alguien también que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón. Le voy a hacer un llamado también. Si alguien no ha aceptado a Cristo en su corazón, hoy en la noche que puede entregar su vida al Señor. Hemos leído la palabra del Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo también para escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Bendito el nombre del Señor. Gracias, poderoso Señor. No sé si hay alguien que quizás se quiera reconciliar con el Señor. Hoy también lo puede hacer. Tenga la libertad en el nombre poderoso de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sé que todos estamos en comunión con el Señor. Dele gracias al Señor en esta noche. Póngase de pie. Vamos a orar todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, poderoso Señor, por estos minutos, Señor amado, que hemos estado en este momento, precioso Señor. En esta hora, Padre de la gloria, yo sé que usted nos ha hablado en nuestra vida y nos hemos alentado, precioso Señor, a través de su bendita y hermosa palabra.
Padre, en el nombre de Jesús, que esa palabra la podamos siempre atesorar en nuestros corazones, Señor. En esta hora, Padre de la gloria, le pido en el nombre de Jesús que bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Padre, que se han hecho presentes en esta hora. Y aún le pido, Señor, por los que nos miran a través del YouTube, por los que nos miran a través del Facebook, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, derrame bendición, Padre, sobre aquellos que nos están mirando, para el Padre Santo. En el nombre de Jesús también, Señor amado, traiga bendición sobre su pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Amén y amén. Mi hermano Miguel.